¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Fórum Jurídico Fiscal, última semana, último programa del año. Realmente para nosotros ha sido un año muy intenso, con muchísimas novedades, y hemos tratado todo el aspecto tributario del país con las mejores personalidades en la materia. Si nos queríamos despedir con toda pena, no lo podíamos hacer de mejor manera. Mucho hemos hablado de la reforma tributaria y también hemos tratado los cambios que deberían producirse tanto en los impuestos provinciales como municipales. Si hablamos de este tipo de impuestos y también de convenio multilateral, tenemos hoy la presencia más destacada en este aspecto en nuestro país. Estamos hablando del doctor Enrique Bullit Goñi. Para nosotros es un placer, para nosotros importantísimo tenerlo en este último programa. Excelente entrevista a cargo del doctor Ricardo Ferraro, lo vemos en Fórum Jurídico Fiscal. Hoy tenemos una oportunidad que realmente es bastante difícil de concretarla. No todo el mundo tiene la posibilidad de entrevistar a un reciente premio Conex. Y además, a alguien que nos ha ilustrado durante muchísimo tiempo sobre un impuesto que hoy está muy castigado. Así que consideramos que es la persona indicada con quien tenemos que hablar acerca de qué tenemos que hacer con ingresos brutos. La verdad, estamos con el doctor Enrique Bullit Goñi. ¿Cómo estás, Enrique? Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué hacemos con ingresos brutos? Bueno, mi sugerencia sería sacarle las espinas, es decir, afeitarlo. Este es un impuesto que tiene 70 años de vida en la Argentina y dicen los que saben que nada traumatiza más a un pueblo que el cambio en los impuestos. Hay que reformular un montón de cosas en el sector público y también en el sector privado, con un alto costo para ambos. Este impuesto nace en 1948. Es creado por tal vez la persona más lúcida que transitó la Argentina en esta materia, que fue Dino Harach. Como impuesto a las actividades lucrativas, se creó así. Bien puesto el nombre, ¿no? Bien puesto el nombre, y debe subrayarse que es así, porque con el tiempo a esta creación original que Harach plasmó en 13 artículos del Código Fiscal de la provincia de Buenos Aires, se le han ido agregando cosas, como pasa con los ríos que van arrastrando las suciedades de los bordes, ¿no? Y entonces este impuesto hoy tiene más de 100 artículos en lugar de 13. Harach lo creó con una alícuota del 0,4%. Para ser aplicada sobre los ingresos brutos del año anterior y a ser pagado en el año subsiguiente, de manera que cuando se le hacían críticas a este impuesto, que se le hicieron desde el punto de vista técnico, que ahora te voy a decir cuáles creo yo que son las principales críticas que se le pueden hacer, él decía, bueno, está bien, pero un impuesto con una alícuota baja, a pagar de esta manera, es fácilmente soportable y va a significar un ingreso genuino para las jurisdicciones. Incluso como impuesto trasladable, una alícuota muy pequeña no es notoria. Prácticamente no se sentía tanto. Ahora, ¿tiene defectos? Sí, tiene básicamente dos. Uno, que los ingresos brutos son una expresión muy lejana de capacidad contributiva. Dos contribuyentes con los mismos ingresos brutos, pero con muy diferente rentabilidad, tienen que pagar el mismo impuesto y naturalmente a uno le duele mucho más que al otro. Es decir, que los ingresos brutos son objetables como... Ahora, tienen una vieja tradición los ingresos brutos como base imponible de impuestos. Cuando Abraham Lincoln debió financiar a los ejércitos del norte
en la Guerra de Secesión norteamericana, ¿qué hizo? Y estableció un impuesto sobre los ingresos brutos. De manera que es una fuente de recaudación tributaria muy difícil de omitir, muy tentadora. Además es fácil, digamos, porque va haciendo su propia recaudación, digamos, en cada etapa, ¿no? Y ese es el segundo defecto que se le puede señalar, que al recaer en cada una de las etapas de la circulación económica, el producto llega al final arrastrando un impuesto multiplicado por cada una de las etapas que transitó. Ahora, yo creo que el problema no está tanto ahí, sino que se han ido estableciendo sistemas de recaudación para facilitar la recaudación, con las mejores intenciones seguramente, de retención en la fuente, percepción en la fuente, llegándose a detracciones directas de las cuentas de los contribuyentes sin sustento en ley, y todo esto ha ido generando un malestar ya incontenible. Ahora, ¿es producto del impuesto o es producto de todo lo que pasó fuera del impuesto? ¿Cuál es el ingreso bruto gravado? ¿Es el ingreso bruto? No, es el ingreso bruto gravado. Es decir, no todo ingreso bruto es ingreso bruto gravado. Lo diga o no lo diga la ley expresamente. Eso requiere una tarea de interpretación de la realidad de cada sujeto y de la estructura básica del impuesto. Ahora, si a ese impuesto las jurisdicciones se lo disputan, y como dicen en el campo, como perro en vaca muerta, esto termina inevitablemente en el caos, y esto es lo que está ocurriendo. Por eso yo digo, en lugar de reemplazar un impuesto que tiene su tradición, cuyos dicen que para conocer a un rengo no hay mejor que verlo andar. Bueno, a este rengo lo hemos visto andando 70 años, ya conocemos los pros y los contras. ¿Por qué no lo afeitamos? ¿Por qué no le sacamos las espinas? Porque además, para construir esto que hoy se llama la crisis del impuesto, debe computarse un dato que es muy importante. Cuando el impuesto se establece, en 1948, el grueso de la actividad económica era estrictamente local y la excepción eran las actividades interjurisdiccionales. Hoy es al revés. Hoy casi todas las actividades son interjurisdiccionales y quedan muy pocas actividades puramente locales. Y agravando eso, las actividades interjurisdiccionales que en su origen tenían un sustento territorial muy claro, porque era el sujeto de una jurisdicción que se desplazaba a la otra jurisdicción, hoy día estas actividades se realizan en el espacio, en la estratosfera, digamos, como diría un presidente, en la nube. Entonces, ¿qué jurisdicción tiene potestad tributaria para gravar esa actividad donde el sustento territorial se ha pulverizado? Los funcionarios que hoy están con la reforma dicen que lo que quieren es llevar este impuesto hacia el consumo final, ir desgravando las etapas de manufactura, las etapas, supongo que de intermediación, eso no queda claro, pero dicen que quieren ir llevándolo hacia un consumo, hacia el consumidor final. ¿Cómo ves esta idea? Toda idea de simplificación del tributo es buena, pero hay intereses de por medio. Es decir, el producto llega al consumidor final, que será quien en definitiva pagará el impuesto, y en el medio hay una serie de actividades, la actividad extractiva, la actividad industrial, la actividad, distintas actividades transformadoras que hay en el medio. Básicamente yo te diría que son temas en los que a mí me cuesta opinar, porque el jurista está formado para interpretar la ley sancionada y no se le puede pedir al jurista, que sería mi caso, salvando las distancias, que
que se convierta en proyector de una reforma tributaria, porque para eso hay que tener en cuenta infinidad de circunstancias, las necesidades de las jurisdicciones, la rentabilidad final del impuesto, la traslación que inevitablemente se produce, todos elementos que al jurista puro, digamos, se le escapan. Yo lo que digo es, con sentido práctico y con 40 años litigando con este impuesto, en una etapa del lado del fisco, en otra etapa, la última hasta ahora, del lado del sector privado, yo te digo, es un impuesto rendidor, produce el 70% de la recaudación genuina de los fiscos, y sería un impuesto menos criticado si se afeitaran un poco sus aristas más complejas. Y yo creo que acá habría dos elementos que podrían jugar si se los maneja con inteligencia. Por un lado, la comisión arbitral, porque los principales problemas que el impuesto genera están en la esfera interjurisdiccional. ¿Te puedo pedir un favor? Sí. Hacemos un corte, porque me sacaste la pregunta. Yo justamente te iba a preguntar cómo veías la actuación de la comisión arbitral. Así que hacemos un pequeño corte y regresamos con tu respuesta. Bueno, acá volvemos. ¿Cuál es entonces tu opinión respecto de cómo está actuando la comisión arbitral y obviamente, sus fallos y sus sentencias? Mirá, cuando yo hablaba de dos organismos clave para aportar en la clarificación del impuesto, te decía, uno de ellos es la comisión arbitral. La comisión arbitral está muy ligada a mi historia personal, de manera que yo hablo de ella con infinito afecto. Muchos años fui representante de la Capital Federal ante ella y después fui muchos años asesor de la comisión, así que me comprenden las generales de la ley. Pero lo cierto es que la comisión se ha ido complejizando en su funcionamiento y se ha convertido en un organismo de coordinación entre fiscos, que es lo que le absorbe, y de administradora, en definitiva, de estos sistemas de retención, percepción, detracción, lo que le ha ido absorbiendo la mayoría de su tiempo y de su preocupación. Y la comisión tiene básicamente dos funciones muy importantes. Una, dictar normas generales interpretativas del convenio. Es decir, la comisión puede clarificar, tiene en sus manos la herramienta para clarificar muchas de las situaciones conflictivas que se dan en la dispersidad, en la dispersión de la interpretación, digamos, de los puntos clave del impuesto. Yo creo que con un par de resoluciones generales interpretativas inteligentes, no más de 10, se podrían clarificar la mayoría de los temas conflictivos que el impuesto presenta en su aplicación. Y el otro organismo clave en esto es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque la Argentina tiene experiencia, y los países serios también, de que, digamos, las Cortes Supremas, además de ser la cabeza del Poder Judicial, son uno de los tres poderes del Estado. Entonces, en este último rol, la Corte Suprema debiera encontrar el caso en el cual dictar esas sentencias señeras que la Corte ha sabido dictar en el curso de su historia, tras las cuales el conflicto desaparece, porque nadie se suicida. Si hay una jurisprudencia de la Corte sólida, fundada, seria y coherente y consistente en el tiempo, en definitiva las conductas se van... Bueno, hay dos recientes con respecto a la inconstitucionalidad de las aduanas interiores, ¿no? Es decir, y esto me parece que terminó con un tema, con este asunto de las alícuotas diferenciales según donde tengas el establecimiento. Sí, pero es un tema que ya estaba resuelto en fallos que están en el tomo 3 de la colección de fallos de la Corte. En el siglo XIX estaban resueltos ya esos temas. ¿Cómo se los deja crecer a punto de que generen una crisis que requiera otro fallo de la Corte?
Bueno, ese es el tema. ¿Por qué esos tiempos, no? Bueno, son tiempos que, digamos, yo suelo decir que en la vida se puede hacer cualquier cosa menos dejar de pagar las consecuencias. Y yo creo que en la crisis actual del impuesto sobre los ingresos brutos, mucha culpa tienen las provincias, que han tirado de la cuerda mucho más de lo que se podía. Han pretendido de este impuesto mucho más de lo que el impuesto estaba en condiciones de dar. Y entonces han generado este clima de disconformidad general. Te pongo un ejemplo. En 1993 se firma el llamado Pacto Fiscal. Allí las provincias se comprometen a desgravar a la industria, a no gravar con ingresos brutos a la industria. Lo primero que hacen es decir, la industria que pretenda no ser gravada tendrá que traer un certificado de que es industria emitido por la Dirección de Renta de su jurisdicción. Tan pronto fueron las empresas a pedir el certificado de que eran industria, la jurisdicción le dijo, sí, pero antes tengo que hacer una inspección integral para verificar si usted es o no industria, buscando el pelo debajo de la alfombra para no tratar de no dar la exención. Y enseguida agregaron ya normativamente, exímese a la industria radicada en esta jurisdicción. Otra trampa al pacto, como si la industria pudiera descuartizarse entre la jurisdicción donde está la chimenea y la jurisdicción donde se venden los productos fabricados por esa empresa. Bueno, este es un ejemplo más de tu teoría que en realidad es más distorsivo el entorno que el impuesto mismo, ¿no? Yo estoy convencido de eso, pero no es que yo esté enamorado del impuesto, ni que lo defienda porque he dedicado parte de mi vida a estudiarlo y enseñarlo, sino porque, reitero, ya Alberdi decía, los argentinos somos palabreros, somos fetichistas de la ley, creemos que modificando un inciso de la norma vamos a modificar la realidad, y no es así. Acá los problemas de la Argentina no están en el impuesto sobre los ingresos brutos. Si bien este impuesto es una parte, y en esta reforma que se está analizando, además de bajar la alícuota, que es una cosa importante, porque, como dije, arrancó con el 0,4, llegó al 4 y ahora la bajan al 2, bueno, pareciera que eso es razonable, se están también insinuando otra serie de acuerdos, pero también se está postergando el cumplimiento de acuerdos que son de 1993 y estamos en el 2017. Los pueblos no pueden soportar estas demoras en adoptar las medidas vitales. La ley de coparticipación federal, por ejemplo. Por ejemplo, la reforma constitucional de 1994, en su cláusula transitoria sexta, dijo deberá sancionarse una nueva ley de coparticipación federal antes de terminar 1996. Y estamos en el 2017. Y nos cuesta pensarla, ¿no? Nos cuesta pensarla. Yo he ido sucesivas veces al Congreso, convocado por una comisión en el Senado, que es la más amplia, la más extensa, digamos, la más numerosa de todas las comisiones. Se suceden las convocatorias a las personas supuestamente especializadas en el tema, se los escucha, se los trata muy bien, se les convida a café y la ley no sale. Y ahí, bueno, es una larga historia. Yo no sé si yo creo que con lo que estás diciendo es bastante claro, ¿no? Ahora, como para ir cerrando la entrevista y asumiendo que impuesto sobre los ingresos brutos se mantiene similarmente o afeitado en sus defectos, como bien decís, ¿cómo ves que debería ser adecuado entonces el convenio multilateral? Primero hay que tener un cambio de actitud. La Argentina tiene un 40% de economía negra. A los que están en la economía blanca, los fiscos debieran citarlos a fin de año y darle una medalla, por empezar. En cambio, lo que hacen es ensañarse con ellos, pescando en la pecera, cazando en el zoológico, tratándolos como si fueran todos evasores, cuando hay, en realidad, criterios, como digo,
que el contribuyente no sabe cuál aplicar. Por ejemplo, te doy el más común y todos conocen, los que andan en la cuestión. El convenio multilateral dispone que los ingresos deben atribuirse a la jurisdicción de la que proviene, como parte del coeficiente de ingresos y gastos. Ahora, ¿cuándo se considera que un ingreso proviene de una jurisdicción? Hay 5 criterios. Proviene del lugar de concertación, proviene del lugar del domicilio del adquirente, proviene del lugar de entrega del bien, proviene del lugar de utilización del bien, o se le aplica el remanido criterio de la realidad económica. El contribuyente que tiene que atribuir su ingreso a una jurisdicción, ¿cuál de estos 5 criterios aplica? Yo te firmo que si aplica el criterio A, viene el fisco y le dice, no señor, era el B. Usted me debe por los años no prescriptos todo el impuesto que no me pagó cuando está discutido, no es una cosa... Sí. Y ellos mismos lo pueden resolver, los fiscos, porque por esa atribución que te dije antes tienen la posibilidad de dictar normas generales interpretativas. Opten por uno de estos ingresos, sacrifiquen puntos de vista, pero creen certeza, claridad. Y esto deriva en una etapa posterior que es gravísima. Suponete que viene un fisco y le reclama al contribuyente porque se equivocó de criterio. Ahí se habla, a su juicio, se equivocó de criterio. Ahí se abre un pleito entre el contribuyente y ese fisco. Ese contribuyente tiene que subir toda la escalera procesal del procedimiento local. Pero la sentencia que obtenga es válida solo contra ese fisco, no contra los otros 23. Entonces, quien interprete en el primer paso el convenio multilateral tiene que hacerse cargo de esta inexistencia de un procedimiento cierto, serio, firme, como para lograr definiciones. Debe ser el único caso en el mundo, en que el contribuyente, pagando, no cancela deuda, sino que abre un interrogante con 23 protagonistas. Esto es insoportable. Y esto está en manos de los fiscos, en primer lugar, que tienen que inspeccionar con seriedad y con sentido común y con razonabilidad y con equilibrio, que son las mandas de la Constitución, y además por parte de los organismos de aplicación de este impuesto, que, reitero, les da a los fiscos el 70% de la recaudación genuina. Entonces están obligados a cuidarlo, no a usarlo como un arco y unas flechas para salir a cazar en el bosque de los amigos, que son los que figuran en el padrón. Me parece claro eso. Muchas gracias, la claridad de siempre. Gracias por recibirnos en tu casa. Y Forum te da la bienvenida, porque es la primera vez que estás con nosotros y espero que no sea la última. Gracias a ustedes, Ricardo. Un abrazo especial. Muy bien, ha pasado la entrevista, única entrevista y exclusiva, la del programa del día de hoy, para cerrar este año. Les propongo ahora que veamos las palabras de despedida de nuestro productor periodístico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el doctor Ricardo Ferraro. Bueno, acá estamos con mi amigo y ladero Jorge Pérez, que es un cameraman todoterreno, y entonces se nos termina la temporada. Una temporada más de Fórum Jurídico Fiscal, donde tratamos de dar todo lo que pudimos y donde hemos tratado, digamos, de difundir y de explicar todo lo que tiene que ver con la materia tributaria y, por qué no, algunos aspectos jurídicos y societarios. Ahora bien, este es un año que va a terminar movido. No solo va a terminar movido, también vamos a tener un 2018 movido. ¿Pero qué esperamos? La verdad que lo que esperamos es que podamos tener un 2018 con muchas flores, Y es lo que les deseamos a todos nuestros televidentes, a todos nuestros seguidores. Que la providencia les dé lo mejor y que tengamos un 2018 donde todos podamos prosperar. Chao.
Hasta el año que viene. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Fórum Jurídico Fiscal, última semana, último programa del año. Realmente para nosotros ha sido un año muy intenso, con muchísimas novedades, y hemos tratado todo el aspecto tributario del país con las mejores personalidades en la materia. Si nos queríamos despedir con toda pena, no lo podíamos hacer de mejor manera. Mucho hemos hablado de la reforma tributaria y también hemos tratado los cambios que deberían producirse tanto en los impuestos provinciales como municipales. Si hablamos de este tipo de impuestos y también de convenio multilateral, tenemos hoy la presencia más destacada en este aspecto en nuestro país. Estamos hablando del doctor Enrique Bulit Goñi. Para nosotros es un placer, para nosotros importantísimo tenerlo en este último programa. Excelente entrevista a cargo del doctor Ricardo Ferraro, lo vemos en Fórum Jurídico Fiscal. Hoy tenemos una oportunidad que realmente es bastante difícil de concretarla. No todo el mundo tiene la posibilidad de entrevistar a un reciente premio Conex. Y además, a alguien que nos ha ilustrado durante muchísimo tiempo sobre un impuesto que hoy está muy castigado. Así que consideramos que es la persona indicada con quien tenemos que hablar acerca de